He decidido empezar a armar un circuito que me pueda controlar la temperatura de mi viejo y aún útil soldador cautín, que me avise cuando se calienta y también que pueda enfriarlo automáticamente. Muy bien, como electrónico, sé que todos empezamos con este soldador, ya sea en forma de lápiz o pistola. Una vez que lo desconectamos, tenemos que esperar a que se enfríe porque de verdad sigue muy caliente y toma su tiempo enfriarse. Entonces, recordando que tenía este componente llamado termistor, que se comporta como una resistencia variable con respecto a la temperatura, y también había usado este amplificador operacional LM358 para un termómetro. Juntándolos, podrías lograr armar un indicador de temperatura y podrías regular a cuántos grados haría el cambio de estados en los LEDs. La configuración del amplificador operacional es de un comparador de voltajes entre estos dos lugares. Si uno de ellos es diferente, hay un cambio repentino de voltaje en la salida. Por eso coloqué dos LEDs para saber tal cambio. Pero tuve un problema cuando subí el voltaje a 12 voltios. Ambos LEDs se quedaban como medio encendidos, debido a que hay milivoltios en la salida. No es totalmente lógico la salida del amplificador operacional, y los LEDs lo consumirán sin condiciones y se encenderán con esos milivoltios. Esto se resuelve usando transistores bipolares NPN y PNP, ya que estos transistores se activan a partir desde los 0.7 voltios. Y con esto tengo solucionado el circuito. Ahora sí podrá trabajar a 12 voltios e indicará la temperatura de nuestro termistor correctamente. Decidí cambiar el LED rojo para añadirle un efecto intermitente, usando el oscilador popular 555 con la función multiestados. El pin reset que tiene me sirve para activarlo con un positivo, por eso le coloco una resistencia pull down para desactivarlo con señal negativa. Y lo activo con el mismo transistor que usaba para activar el LED rojo, cambiando la conexión de colector a emisor positivo. Entonces, cuando detecte la temperatura alta, realizará este efecto intermitente, como una alarma visual, indicando que se está calentando el sensor. Ahora quiero colocar este ventilador para enfriar el termómetro. De este tamaño viene a 12 voltios y 0.12 amperios. Puedo activar este ventilador con un simple transistor NPN, pero debe ser un modelo que controle esa carga de consumo más de 120 mA. Y escogí el 2N3904, aunque también sirve el BC548 que usé para los LEDs. Se conecta directo en la salida del amplificador operacional, así que cuando detecte alta temperatura, el sensor, el LED rojo se activa y también lo hace el ventilador. Ahora lo probamos con nuestro soldador, que empiece a calentar. Lo ponemos cerca, prácticamente estará encima del sensor, y el LED rojo va a empezar a parpadear. Eso avisa que ya empezó a calentarse, lo cual es otro beneficio del circuito como indicador de temperatura. Cuando ya está súper caliente el soldador, pues ahora sí lo desconectamos. Lo colocamos encima del sensor, rápidamente se va a activar el circuito, y el ventilador encendido se encargará de enfriar el cautín junto al sensor, y tomará su tiempo hasta que llegue a enfriarse por completo. Por ejemplo, me tomó como unos 5 minutos aquí, pero logró enfriarse por completo mi soldador. Al menos aquí te indica que ya cambió la temperatura
Y no será necesario estar haciendo esto para saber si está frío o no el soldador, que es lo que hacemos habitualmente para averiguarlo. ¿Tú me entiendes, verdad, electrónico? Por favor, agréguenle capacitores electrolíticos y de alta frecuencia, o sea, cerámico, en paralelo a la alimentación, ya que genera cierto ruido el osciloscopio. Iremos mejorando este proyecto porque de verdad se ha vuelto muy necesario para nuestra casa, o en este caso, en nuestro laboratorio. Ideas y opiniones para mejorar este proyecto, déjenlo en los comentarios. Hay muchas más herramientas caseras que podemos hacer y que será muy útil si eres muy apasionado con la electrónica. Te lo ha explicado Androbot y como siempre es un gusto poder hacer estos videos. Chao. No me fijé eso. Me quemé.